Bueno, les voy a presentar quién nos acompañará en este primer panel, que repito, el título es Actualización de las normas en materia de insolvencia de persona natural y jurídica. Nos acompaña inicialmente la doctora Grace Stephanie González Muñoz. Ella es jefe legal en Abarco Consulting, abogada especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario, con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y litigios, experta en la estructuración de negocios y garantías, recuperación de cartera, manejo de procesos ejecutivos laborales, civiles y concursales. También el doctor Nicolás Pájaro Moreno. Él es profesor principal de la carrera en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y director de la maestría en Derecho Corporativo de la misma universidad. Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial y magíster en Derecho Privado de la Universidad de los Andes, ex superintendente delegado para procedimientos de insolvencia en la Superintendencia de Sociedades, expresidente del Colegio de Abogados Comercialistas, miembro de los Institutos Colombianos de Derecho Procesal y de Derecho Laboral. Les acompaña en la moderación la doctora Luz Mercedes Ceballos Sánchez. Ella es gerente de servicios forenses en Ceballos y Holguín Consultores, nuestro aliado el día de hoy, abogada de la Universidad Católica de Colombia, investigadora criminal económica, perito experta en prevención y detección del fraude corporativo, especialista en Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad Externado de Colombia, en Auditoría Forense de la Universidad Externado de Colombia también y en cumplimiento normativo de la Universidad de Castilla de la Mancha. También vamos a disponer, si alguien tiene, si hay un espacio de preguntas o algo, pues nos cuentan y hay unos micrófonos que se tienen para tal fin. Bienvenidos. Un aplauso. Buenos días para todos. Nuevamente agradecer a Litigando por esta gran oportunidad y a todos los aliados que se unieron en torno a este evento. Agradecerles la presencia de todos ustedes en el marco de lo que nos convoca el día de hoy y para iniciar este panel tan interesante, pues cuáles son esos avances que ha tenido la regulación en torno a la insolvencia, tanto de personas jurídicas como personas naturales. Vamos a iniciar entonces este diálogo, doctora Grace. ¿Cuáles son esos cambios recientes que son significativos y que son relevantes para el quehacer de todas las personas que nos acompañan el día de hoy? Bueno, buenos días para todos. Para mí es un gusto estar aquí, acompañada de mis colegas y de todos ustedes. Bueno, perdón. Frente al tema de la actualización de las normas de insolvencia, encontramos pues que el régimen de insolvencia se encuentra para las personas jurídicas y para las personas naturales comerciantes, regulado a través de la norma 1116 del 2006. Esta norma continúa vigente hasta la actualidad, sin embargo, ha tenido unas modificaciones y adiciones. La primera modificación se hizo con la Ley 1429 del año 2010 y posteriormente con el tema de pandemia, con los decretos legislativos 560 y 772 del año 2010, que posteriormente vinieron a ser decretos, vinieron a ser permanentes en la norma a través de la ley 2437 del 2024. Esta ley introdujo la negociación de acuerdos de reorganización, los procedimientos de recuperación empresarial, los procesos de reorganización abreviados y los procesos de liquidación judicial simplificada. ¿Qué busca la norma, la 1116? Pues primero, el pago de las obligaciones crediticias y segundo, pues la protección de la empresa como una unidad de riqueza, de generación de riqueza en el sistema económico del país. Posteriormente, para el año 2012, el legislador se ve la necesidad o implementa la ley de insolvencia de persona natural, a través que se encontraba regulada a través de la 1564 del 2012, que fue incorporada al Código General del Proceso. Pero para este año, el 11 de febrero del 2024, se modifica completamente esta norma a través de la 2445 del 2025.
Realmente esta norma es la norma que pues realiza la modificación más reciente al régimen de insolvencia y cambia todo el tema sobre incluso los aspectos axiológicos de la insolvencia de la persona natural. Incluye a nuevas personas, cambia el tema de las acreencias, entonces es el contexto normativo. Así es, doctora Grace. Siguiendo esta línea para darle paso posteriormente al doctor Pájaro, quisiera que usted nos cuente cuáles son esos aspectos de procedimiento que me parece que son relevantes para la jornada del día de hoy. ¿Cuál es ese cambio sustancial frente al procedimiento, doctora? Bueno, hay una diferencia entre la 1564 y la 2445, y es que la 1564 tenía como fin la recuperación, ¿sí? La recuperación del crédito y la protección pues, del deudor para que él pudiera cancelar sus obligaciones de una forma organizada y honrarlas. Sin embargo, la 2445 cambia este fin y ya no tenemos como el fin el tema de la recuperación de la cartera, sino de devolver al deudor a la vida crediticia para que se integre nuevamente al sistema económico colombiano. Bajo esa premisa, inicia una cantidad de desafíos que implementa esta 2445. ¿Por qué? Porque si en un momento estaba diseñada para las personas naturales, pues los fines que pretendía era que esta persona tuviera los mismos derechos fundamentales, pues digamos que se salvaguardan los mismos derechos fundamentales que la persona jurídica igual los tiene. Sin embargo, ¿cómo incorpora a las personas comerciantes, que eso es lo que hace esta norma, incorpora a las personas comerciantes con activos hasta los 1.000 salarios mínimos? Pues los dos fines se empiezan a contradecir, porque la persona natural busca cancelar sus obligaciones, mientras que la persona jurídica busca, el fin sería cancelar sus obligaciones para reactivar la vida económica, iniciar el tema de la protección del empleo, ¿sí? Generar riqueza como pequeño comerciante. Sin embargo, pues esto no se cumple porque también cambia esas finalidades del proceso. Adicional a que incluye a las personas comerciantes con activos hasta los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, también excluye la vivienda de familia y el vehículo del proceso, ¿sí? De las garantías procesales. Esto más adelante lo va a señalar el doctor Nicolás. Y acepta que estos comerciantes, ¿sí? Que acuden al trámite de insolvencia de persona natural, siendo comerciantes, los excluye para que no cumplan sus deberes de comerciante, o sea, los deberes que establece el artículo 19 del Código de Comercio, la norma los faculta para que no los cumplan, si se acogen. Entonces, esto también, pues, está siendo permisivo en un estado como Colombia de vulnerar las normas que tenemos establecidas para estas personas. Adicionalmente, el artículo tercero el numeral tercero, perdón, del artículo 533 cambia los principios del régimen de insolvencia cuando busca que un deudor llegue a un acuerdo con sus acreedores. Lo que busca es la universalidad, ¿sí? La universalidad y pues proteger estas garantías procesales para todos los acreedores. Entonces, dentro del artículo 33 dice que celebrada la audiencia para el acuerdo, si no se llega a un acuerdo con todos sus acreedores de manera bilateral, puede llegar a un acuerdo con sus acreedores que tengan garantías reales, ¿sí? Y esto realmente es preocupante. ¿Por qué? Porque si bueno, ya igual está la norma y así con esta norma es con la que tenemos que empezar a trabajar,
pues esto permite más adelante, si llegamos, y si obviamente va a llegar un tema de liquidación judicial, porque pues el acuerdo está fracasado, no hay un contrato, pero sí hay una fuerza vinculante dentro de esos acuerdos, y esos acuerdos de fuerza vinculante son para todas las partes, inclusive para los acreedores que no están haciendo parte de ese acuerdo bilateral, ¿sí? Y lo que puede llegar más adelante es para poder generar acuerdos fraudulentos, ¿sí? Em, sacar bienes del patrimonio del deudor, ¿sí? Em, bueno, hay otro tema que es muy importante también, y es el tema de las sanciones para los acreedores. Las personas que vivimos nuestro día a día en el tema de la recuperación de cartera, en estar realizando estas gestiones de cobranza, asistiendo a estas audiencias, vemos que muchas veces pues se hacen gestiones de cobranza que realmente se escapan. Ahora nos toca, sí o sí, ser muy rigurosos y muy cuidadosos con estas gestiones de cobranza para las personas que son admitidas al régimen, a la insolvencia. ¿Por qué? Porque si se llegan a hacer estas gestiones, va a tener un tema sancionatorio. En un primer lugar, un llamado de atención. En un segundo lugar, vamos a tener amonestaciones y prórroga de los créditos. ¿Mm? En un tercer lugar, van a decir las sanciones que las puede pedir el deudor o el conciliador, ¿sí? O las va a imponer el juez. Y en un cuarto lugar, pueden compulsar, o bueno, digo yo compulsar copias, así no lo dice la norma, pueden enviar las pruebas de las gestiones que se han realizado posteriores a la admisión al proceso de insolvencia ante la superintendencia para los bancos o ante la CIT para las casas de cobranza, con el fin pues de que impongan sanciones del 10% incluso, no solo sobre el valor del capital, sino también sobre los valores de los intereses de los créditos. Entonces esto sí se tiene que hacer de manera muy rigurosa entre las casas de cobranza, los bancos, y tenemos que empezar a revisar qué pasa en la vida práctica. Realmente muchas veces nosotros estamos gestionando al cliente, pero resulta que es que a nosotros no nos han avisado, no nos han notificado de la admisión del proceso, ¿sí? Muchas veces, pues, el deber es que notifiquen a las direcciones de notificación judicial que se encuentran en nuestros registros de Cámara y Comercio o en los registros pero no lo hacen, ¿sí? No lo hacen, lo envían donde el funcionario que les estaba haciendo el cobro en el momento. Entonces, también tendríamos que tener como entidades que nos encargamos de estar haciendo todo el tema del cobro, pues esas pruebas con el fin de desvirtuar y de evitar estas sanciones. Sí, yo creo que este es un tema muy, muy relevante en torno a la gestión de los riesgos y las bases de datos que se utilizan en los procesos de cobranza. Entonces, teniendo esta regulación, doctor Pájaro, que es fuerte, digamos, en materia sancionatoria, sobre todo de cara a la gestión de cobranza. Y ustedes saben que la comunicación entre el dueño del activo, el outsourcing, que finalmente está generando los procesos de cobranza, pues esto tiene que tener un lineamiento muy claro respecto al riesgo legal que se asume en caso de que sea aceptado el proceso y se continúen las labores de cobranza. Doctor, usted en su amplia trayectoria, ¿cómo ve esta norma sancionatoria y una de las cambios que introduce de este punto regulatorio? Bueno, muchas gracias. Sí, se está escuchando, ¿verdad? Bueno, antes que nada quiero agradecer por la invitación y estoy muy complacido de estar aquí con ustedes para compartir este rato. Lamentablemente hablando de esta última reforma. Entonces, efectivamente, ese es un punto bastante importante y bastante delicado dentro de toda la reforma de la Ley 2445, porque yo creo que el autor del proyecto de ley, con buenas intenciones, quiso prorrogar o quiso ampliar un poco los supuestos de una norma que ya conocemos, que era la Ley 2300, también conocida como Ley Dejen de Fregar. Entonces, pero la llevó a un extremo que no necesariamente es un extremo deseable. Poner una cuestión relacionada con sanciones, pues, llamados de atención, amonestaciones, después postergación concursal y por último multas sucesivas
y pues acumulativas, crecientes, eso no necesariamente es algo bueno, y eso implica en cierta medida un desconocimiento por parte del legislador de la forma como funciona el procedimiento de cobranzas. En últimas, el acreedor no, en muchas ocasiones no es quien maneja el trámite de cobro. Quien lo termina manejando termina siendo un tercero que necesita estar con el teléfono perfectamente alineado para que cuando lleguen las notificaciones efectivamente pues adopte los correctivos que sean necesarios y eviten pues seguir insistiendo en la cobranza. Aquí en este punto se dijo no solamente no insistan, sino si insisten, si llegan a insistir, lo sancionamos. Y sancionamos no solamente a usted, casa de cobranza, sino lo sancionamos a su cliente, que es el acreedor. Entonces, básicamente le estamos diciendo, si usted hace su trabajo, su cliente se ve perjudicado por un tema, por cualquier teléfono roto que pueda llegar a suceder. La ley habla de veces o de repeticiones, pero no dice qué se entiende por cada vez que se incurre en este tipo de cobranzas, de gestiones de cobranza. Entonces, pues cada vez es cada día, cada vez es cada mensaje, cada vez es cada correo electrónico, cada vez es cada llamada telefónica, o qué entendemos por eso. Porque en muchas ocasiones incluso el mismo sistema automatizado remite el mensaje de texto y uno llega con varios mensajes de texto a lo largo del día. Quiere decir que por esos 3 mensajes de texto ya inmediatamente el acreedor quedó postergado, y esto es gravísimo porque la postergación concursal implica que el acreedor no va a ser pagado en la clase y grado que le corresponde, sino que va a ser pagado después de la 5ª clase y si llega a quedar algo. Y eso es una situación bastante grave, me parece que es una sanción completamente desproporcionada. En esto, pues hay que hacer una revisión profunda de procesos y procedimientos internos y de mecanismos de comunicación, de manera que todas las ruedas estén completamente aceitadas, que no haya ninguna rueda suelta dentro del proceso de comunicación con el cliente, de manera que tan pronto llega la comunicación al acreedor del inicio de un procedimiento de insolvencia, se sepa inmediatamente y se ponga un alto en seco a todas las gestiones de cobranza, porque pues ese es... No, yo creo que no soy experta obviamente en el tema de insolvencia, pero desde el punto de vista de cumplimiento normativo, que es el área que se encarga de gestionar los riesgos legales, pues esto sí me llama mucho la atención frente a la carga impositiva y el llamado aquí sería a reforzar los contratos entre las partes, entre las casas de cobranza, cláusulas de responsabilidad compartida frente a la sanción. Porque ¿qué pasaría, doctora Grace, si finalmente el cliente le informa o le notifica a la casa de cobranza y es la casa de cobranza al interior quien no tiene un procedimiento establecido? ¿Cómo ve usted esa responsabilidad compartida? Pues el tema ahí es que si existe la notificación en debida forma pues a su proveedor de que inició el trámite y se gestionaron, pues la sanción obviamente en el tema del crédito pues impondrá ante el acreedor, pero quien deberá asumirla lamentablemente por su negligencia, decirlo de alguna manera, será la casa de cobranza. Esto obviamente pues repercute no solo en un riesgo económico, sino también en un riesgo reputacional y legal para las empresas que nos dedicamos a hacer la recuperación de cartera. Y sobre todo por la sanción de la posición de la obligación dentro de la liquidación, ¿no? Yo creo que esa es incluso más compleja desde el punto de vista de los activos para la entidad bancaria. Entonces, el llamado pues desde esta perspectiva que estamos conversando hoy es ya afinar los procedimientos internos respecto del régimen de insolvencia y fortalecer obviamente las cláusulas contractuales con relación a esa debida notificación, porque finalmente a quien se le va a notificar, doctor Pájaro, no es a la casa de cobranzas, es al cliente, al dueño del activo, en ese momento quien tendrá también la responsabilidad entonces contractual, legal y procedimental de informar a las casas de cobranza sobre los procesos de notificación. ¿Qué otro cambio normativo considera usted, doctor Pájaro, a nivel de procedimiento que resulta relevante
que revisemos en este panel. Bueno, aquí hay varias modificaciones grandes que se hicieron en la ley 2445. Ya la doctora Grace hizo mención alguna bastante importante, y es el tema de la inclusión del comerciante dentro de los no comerciantes, que eso va a generar pues algunas intersecciones entre regímenes de insolvencia empresarial y régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. Probablemente vamos a terminar con un incremento de litigiosidad, con mayor cantidad de acciones de tutela, entre otras cuestiones. Pero más allá de este tema, hay una cuestión en particular que a mí me ha llamado la atención desde que esto era un proyecto de ley. Incluso durante su trámite en el Congreso tuve la oportunidad de intervenir por escrito ante el Congreso de la República, pero pues la intervención no tuvo mayor repercusión en la gestión del proyecto, y es que una de las situaciones que le interesaba mucho al proyecto de ley y hoy en día a la ley 2445 es que el deudor pueda acceder directamente a la liquidación patrimonial. Vámonos un poquito más atrás para saber cuáles son las repercusiones de esto. Cuando la Corte Constitucional, por allá en el año 2007, exhortó al Congreso para que regulara la insolvencia de persona natural no comerciante, le dijo: tenga un procedimiento para que quien se encuentre en crisis pueda salir de la crisis. Inicialmente, esto se materializó en un proyecto de ley, llegó a ley, se cayó luego en la Corte Constitucional por vicios de trámite, que fue la ley 1380, donde se dijo: valgámonos del sistema de conciliación para tratar de sentar al deudor con sus acreedores y lograr un acuerdo en el que se revise la capacidad de pago del deudor, su actividad económica, sus posibilidades materiales, y podamos sacarlo adelante. Esta ley se cayó y justo se estaba tramitando en ese entonces el Código General del Proceso. Se decidió incorporar el régimen de insolvencia de persona natural en el Código General del Proceso, así como antiguamente también se tenía el concurso de acreedores en el Código de Procedimiento Civil. Y dentro de las innovaciones que se dijeron, se dijo: negocie, deudor, y si la negociación fracasa o si se llega a un acuerdo y el acuerdo se incumple y no podemos salvar el acuerdo a través de una renegociación, le abrimos una última puerta, y es la liquidación patrimonial. Es decir, señor deudor, en lugar de tenerlo a usted en ascuas dentro de un proceso ejecutivo moriré contigo, de esos que no tienen bienes, que no tienen ninguna posibilidad de recuperación, que sobreviven a punta de memoriales de impulso, pero que tienen al deudor persona natural completamente marginado del comercio, lo tienen en una muerte civil, porque ¿quién le da crédito? ¿Quién le abre incluso una línea celular a un consumidor que está marginado a través de un embargo, reportado en bases de datos de centrales de riesgo y demás cuestiones? Démosle una posibilidad in extremis de salvación. Entonces, señor deudor, usted va a poder liquidar su patrimonio. ¿Eso qué significa? Va a quedar sin bienes, pero sin deudas. Sus deudas, lo que no se alcance a pagar, mutarán en obligaciones naturales. Y eso, pues, tiene una consecuencia. La consecuencia fundamental es que las obligaciones naturales no dan derecho de cobro, pero permiten que el deudor las pague. Y si el deudor las paga voluntariamente, el deudor podrá salir anticipadamente de los reportes negativos de las centrales de riesgo. Esto es un régimen de promoción de buena fe. Sin embargo, pues obviamente abrir esa puerta quiere decir que va a haber también algunos que abusen de la figura para tratar de aprovecharse de ese descargue, así se le llama, que es la mutación en obligaciones naturales que tenemos aquí en nuestro régimen. Y la 2445 dijo: permitamos que los deudores acudan directamente a la liquidación patrimonial. Es decir, que ni siquiera hagan el intento de negociar, porque decían, la negociación tiene costos asociados, la negociación implica pérdida de tiempo, que de una vez liquide su patrimonio. Y permitieron hacer eso, pero con un agravante adicional, que en algunos casos, algunos supuestos que están en la 2445, el deudor puede pedirle al juez
que lo nombre a él mismo como liquidador de su propio patrimonio. Y esto es abrir una puerta, desenrollarle la alfombra roja para que el deudor pueda hacer y deshacer con el proceso de liquidación patrimonial. En la práctica esto, ¿por qué es importante? Porque con esto se abre la puerta para que un deudor que no sea de buena fe, que esperemos que no sea la mayoría, sino una inmensamente pequeña minoría, pueda marchitar a propósito su patrimonio y una vez marchito, pedir la liquidación patrimonial. Pedir que lo nombren como liquidador, impulsar a la fuerza el proceso de liquidación patrimonial y lograr el cierre definitivo del proceso, el descargue de sus obligaciones, la mutación de los saldos en obligaciones naturales. Y una cuestión adicional, y es, con eso también logra extinguir los medios de control que tienen los acreedores, que son las acciones revocatorias y de simulación concursales que están en el Código General del Proceso, cuya caducidad depende del cierre del proceso de liquidación. Entonces, esto me parece que abre un riesgo enorme. Por supuesto que hay 1000 comentarios que se pueden hacer sobre las demás medidas de la ley, pero este me parece que es una de los pilares fundamentales de la ley y que también abre un boquete gigantesco de riesgo y que puede generar un fraude crediticio. Por supuesto que sí, y sobre todo, doctor Pájaro y doctora Grace, y quienes nos acompañan en la mañana de hoy, yo creo que el legislador, cuando hace todo su proceso para generar una ley en el país, debería contemplar los riesgos de país que tenemos, los niveles de fraude, los niveles de percepción de injusticia que tiene la ciudadanía en ese punto y finalmente las cargas procesales en torno a estos procesos que son tan complejos en la recuperación de cartera. Doctora Grace, en términos prácticos, ¿hubo algún cambio de jurisdicción para este tipo de procesos en torno a los cambios regulatorios? Bueno, no hubo un cambio de jurisdicción, sino que amplió el tema de la jurisdicción. Ahora tenemos mínima y mayor cuantía. Antes conocía, o sea, eso quiere decir que conoce el juez municipal y el juez del circuito en razón a la cuantía del caso de la liquidación. Pero adicional a eso, sí, digamos que pese a que hay muchas, porque la 2445 cambia totalmente el régimen anterior o la norma anterior, trae una cosa que pues a mí me parece buena frente al tema probatorio, y es que dentro de la audiencia de objeciones, dentro de la primera audiencia que se hace en toda la calificación de las acreencias, nosotros, las personas que representamos acreedores dentro de estos trámites, teníamos la posibilidad de objetarlo, pero pues realmente esas objeciones resultaban siendo un llamado a la bandera, toda vez que si el título estaba o el documento estaba bien diligenciado, pues se remitía al juez civil municipal, él lo revisaba, decía que era idóneo y de esta manera, pues el acreedor ficticio o los que decimos nosotros, esos acreedores fraudulentas, pues quedaban calificados dentro del trámite. Y cuando quedaban calificados dentro del trámite, lamentablemente venían a ser mayorías decisorias, que sometían a las partes del acuerdo, a los otros acreedores del acuerdo, a plazos locos para un acuerdo a 180 meses. Tuve yo un caso que me enviaron un acuerdo a 180 meses y lo votaron, ¿sí? Entonces, era muy difícil mostrarle al juez. Entonces, ¿qué pasa ahorita con esta norma? Esta norma amplía ese aspecto probatorio, ¿sí? Que es lo que me parece muy bueno para nosotros los acreedores. Pero tenemos que tener en cuenta que se tienen que presentar en las objeciones. ¿Eso qué quiere decir? Que como lo decía la doctora Mercedes y el doctor Nicolás, tenemos que tener un engranaje bien aceitado, mejor dicho, bien estructurado. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a esa primera audiencia de objeciones con pruebas, ¿sí? Yo creo que usted tocó un punto, doctora Grace, que es muy importante y que es el hilo conductor de esta agenda que nos convoca el día de hoy. Y es, ¿qué podemos hacer de manera probatoria, doctor Pájaro, digamos ya desde el punto de vista de las pruebas,
para poder llevar a ese escenario jurisdiccional o de procesal una prueba donde podamos mostrarle al juez que en efecto pueden haber acreedores fraudulentos y cómo podemos llevar al debate al juez hacia ese punto desde el punto de vista probatorio. Ya yo hablaré un poco de la prueba de auditoría forense, cómo puede apoyar este proceso, pero en lo procesal, ¿cuál es ese procedimiento para presentar ese tipo de objeciones que se vuelven pruebas, ¿no?, en este proceso? Pues ahí hay varias cosas que toca revisar. Yo en principio no soy muy fan de ampliar tanto el régimen probatorio, digamos, sobre todo ampliarlo indefinidamente, porque eso abre las puertas para dilaciones, sobre todo cuando se meten declaraciones de testigo y teniendo en cuenta que en los testimonios existen las 4 rondas de preguntas, la pregunta, contrapregunta, réplica, contrarréplica, que en un procedimiento donde existen tantos acreedores puede convertirse en un tema completamente eterno, porque cada uno de los sujetos tiene derecho a preguntar, contrapreguntar, y sobre todo en un proceso donde no hay derecho de postulación, donde no existe la necesidad de acudir con la asesoría o con la representación de un abogado. Esto pues puede hacer que el tema se salga de las manos, que eventualmente el juez termine eh, dando una clase de derecho probatorio dentro de la audiencia, pero está ahí. Sin embargo, pues sí es importante tener claro cuál es el panorama. El deudor, persona natural, no tiene contabilidad. Entonces, de entrada, nosotros sabemos que el hecho de no tener contabilidad, pues nos pone en una especie de vacío probatorio que no sucede tanto en el tema de la insolvencia empresarial, donde cuando uno parte de la contabilidad, uno parte con pie derecho y uno sabe que tiene pues que rebatir lo que está en la contabilidad y que pues están las normas sobre los libros de comercio que están en el Código General del Proceso. Sin embargo, pues esto nos permite también en cierta medida hacer valer nuestra propia contabilidad como acreedores, no solamente los libros contables, sino también los soportes de esos libros y por lo tanto tener completamente organizada esa información. La prueba documental siempre va a ser una prueba mucho más fuerte, la medida en que usualmente estas relaciones crediticias implican pues, tener un soporte, por lo menos un principio de prueba por escrito, mientras que están pues, para rebatir las otras pruebas, las de los crediamigos, quiroamigos, fictiamigos, no sé, eso existen muchas denominaciones, yo, sí, no sé, cada vez que voy a un evento nuevo me entero de un nuevo apodo que les tienen, eso me parece maravilloso. Además, el tema es, frente a rebatir ese tipo de creencias, uno tiene que hacer un muy buen manejo de los principios de unidad y de comunidad de la prueba y además tener un muy buen manejo de lo que serán los indicios y las presunciones. Porque en muchos de estos casos habrá créditos que serán simulados, que serán ficticios, entonces pues esos los podemos controvertir internamente dentro del proceso a través del tema de las objeciones y de las pruebas, de manera que este tipo de cuestiones pues uno las pueda hacer evidentes al juez que va a resolver sobre las objeciones o que eventualmente le va a hacer el juez de la liquidación y que lo tenga presente, porque por ejemplo, si no hay un soporte escrito del contrato, existe inmediatamente una presunción en contra de la existencia del contrato, de acuerdo con las reglas generales de la prueba. Si existe, por ejemplo, otro tipo de indicios, como por ejemplo la falta de capacidad por parte del adquirente, la falta de necesidad por parte de quien recibió supuestamente el crédito, o el vínculo de parentesco, el vínculo de cercanía, de amistad que existe entre las partes, que son todos esos indicios de simulación que los tiene ya depurados la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que está además desde el libro de Ferrara y toda esta cosa sobre la simulación están ya bastante implementados. También está obviamente un papel fundamental en las pruebas periciales cuando ellos llegue a ser importante.
y depende mucho pues, de cuál sea la naturaleza del crédito o de la relación que se está tratando de hacer valer, pero sobre todo es ese tema de presentar un tema muy bien articulado. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia desde los años 60, de que yo tenga memoria, tiene, no porque haya vivido en los 60, sino por... Por favor, doctor. Pero desde los años 60 se ha sostenido de manera constante que la simulación es una de esas excepciones que el juez debe declarar de oficio. No puede, debe declarar de oficio. Y eso hace parte de los deberes del juez dentro del Código General del Proceso. Eso está en el artículo 282, si no estoy mal, del Código General del Proceso, donde está el deber de pronunciarse sobre las excepciones que no sean propias. Es decir, no es compensación, no es prescripción, no es nulidad relativa. La simulación debe ser declarada de oficio por parte del juez. Eso lo ha mantenido la Corte Suprema desde entonces. Si no se pronuncia, incluso da lugar a casación e incluso podría uno estar anunciando, siempre cuando invoca derechos fundamentales, uno anuncia la tutela. Dime que vas a presentar la tutela sin decirme que vas a presentar una tutela. Uno cita el derecho fundamental. Entonces, esa es básicamente la cosa. Y pues obviamente está el otro escenario, que son las acciones revocatorias y de simulación concursales, que esa también es bien importante. No sé si quieres que hable de esas. Yo creo que aprovechemos y tengo una pregunta luego para los dos para ir cerrando este punto. Entonces, el otro escenario son las acciones revocatorias y de simulación concursales. Esos son procedimientos paralelos a la insolvencia. Es decir, es un proceso que se lleva por el mismo juez que conoce de la insolvencia, sea a nivel de objeciones, sea a nivel de liquidación, pero que va dirigido a una de dos. La acción revocatoria a revocar un acto que perjudicó el patrimonio y que fue hecho pues debiendo conocerse el estado crítico por parte del deudor. La simulación es precisamente esa disimulación de un acto para pues, esconder que el patrimonio efectivamente no cambió o que se dio en otro tipo de cuestiones. Frente a las acciones revocatorias y de simulación, importante saber que se pueden acumular. Es decir, uno puede proponer, por ejemplo, la acción de simulación concursal como principal y en subsidio la revocatoria, o incluso como consecuencial la revocatoria en caso de que se trate de una simulación relativa. Ejemplo, se disimuló que se había dado un contrato a título oneroso que era un contrato completamente equilibrado. Ese contrato, si fuera cierto, no tendría ningún reparo, pero como no lo fue, porque en realidad fue un acto a título gratuito o un acto con una prestación irrisoria que lo que hizo fue causarle un perjuicio al patrimonio del deudor y por lo tanto a sus acreedores, entonces como consecuencia de la declaratoria de simulación se puede llegar a revocar, digamos, en esta acción revocatoria. Entonces uno presenta dentro del árbol de pretensiones la principal de simulación y la consecuencial de revocatoria y pues después el restablecimiento de las cosas al estado anterior. Las acciones revocatorias y de simulación, 2 o 3 cositas. 1, cuando prosperan no hay lugar a descargue por parte del deudor. La segunda cosa, pero hay que tener cuidado porque la caducidad está atada a la finalización de la liquidación patrimonial. Entonces uno tiene que ser bastante oportuno en la presentación de la demanda. No importa que uno no tenga todas las pruebas, para eso uno tiene eventualmente la reforma de la demanda, la sustitución de la demanda, la reforma a través de la sustitución del Código General y con eso uno va haciendo el trámite mientras se logra recopilar todas las pruebas. Para las pruebas, eventualmente están las pruebas extraprocesales cuando se necesita de una orden judicial para eso o eventualmente, lo he visto en algunos casos, se pide la práctica de la prueba como una medida cautelar. Entonces, sobre todo cuando no se refiere a pruebas que estén en poder del deudor, sino pruebas que están en manos de terceros. Entonces, ese tipo de cuestiones las he visto, me parece una salida bastante creativa y pues obviamente la medida cautelar innominada del 590 del Código General del Proceso
me lo permite en este sentido. Y con eso pues dejamos a salvo un poco el tema de la reserva bancaria, el derecho a la intimidad que se encuentra en este lado. Y por último, pues digamos que uno lo que tiene que hacer, y la recomendación es uno llegar al proceso sabiendo cómo está el tema y uno todo este tipo de acciones las tiene que hacer a través de intuición y olfato. Donde a mí el olfato me diga estos son Quiro amigos, estos son fraude amigos, estos son credi amigos, estos son los amiguis del deudor. Entonces, en ese caso toca estar muy pendiente para pues, encender las alertas, hacer las averiguaciones del caso y en la medida en que uno ya tenga el caso montado, iniciar el proceso lo antes posible para efectos de poder salvaguardar la integridad del patrimonio del deudor. Bueno, doctor, yo voy a hacer un resumen porque yo sé que hay muchas mesas que lo siguen a usted atentamente, son fieles seguidores, pero también creo que habrá otras personas que no están tan en el día a día del procedimiento. Entonces, para ir cerrando, conclusiones importantes. Es decir, que estas dos acciones son externas al proceso de insolvencia, las pueden ejercer los acreedores y fíjense que es un camino paralelo al proceso de insolvencia interpuesto por el deudor y donde podemos trabajar de la mano con la prueba pericial, en este caso de auditoría forense, donde podemos empezar a reunir elementos importantes de estas simulaciones o de estos temas fraudulentos, sobre todo desde la data de la originación del crédito, porque es el punto de partida donde se hace un análisis del patrimonio del deudor, no es en la última instancia cuando vamos a cobrar. Fíjense que esto debe estar atado desde la originación y colocación del crédito, porque esta información va a ser relevante dentro de un proceso investigativo posterior cuando lleguemos a evidenciar elementos fraudulentos en este tipo de insolvencias. Doctora, ¿qué nos puede usted dejar, digamos, como conclusión desde el punto de vista del procedimiento interno y la articulación que nos hablaba de los titulares de los activos, las casas de cobranzas y finalmente los abogados que llevan a cabo estos procesos? Desde la práctica, ¿cómo cree usted que se deben articular a partir de estas regulaciones innovadoras de estas normas? Bueno, considero que todos los que intervenimos en todo este proceso de recuperación de cartera, ya pues con la norma andando, debemos empezar a implementar mecanismos oportunos y a evidenciar, ¿sí? A tener alarmas dentro de nuestros sistemas, especialmente en las entidades financieras, que permitan detectar a las personas que se van a ir para insolvencia. Muchas veces las personas dicen, pero es que es muy difícil, ¿sí? Porque es que pues aquí en esta casa de cobro todos son deudores, ¿sí? Pero muchas veces cuando empezamos a hacer un estudio riguroso, las personas empiezan a manifestar dentro de las gestiones de cobranza, no es que a mí me tocó vender la casa, no es que yo ya no tengo, yo voy a vender el carro. Las personas empiezan a insolventar y eso empieza a ser evidente cuando empezamos a realizar las gestiones de cobranza. Y eso es algo que nosotros muchas veces dejamos pasar. Y es información valiosa, muy valiosa, que tenemos que tener en cuenta para tomar las medidas correctivas y poder abordar al cliente antes de que se vaya a estos trámites de insolvencia, ¿sí? Yo no me quiero ir para pasar a las preguntas, doctor Pájaro, sin hablar un poco también de la defraudación del patrimonio familiar. Yo creo que ese es un punto muy importante, dado que la misma norma estableció esta protección al patrimonio de familia. ¿Qué puede pasar también con esa defraudación a ese patrimonio de familia? Bien, el patrimonio de familia, pues hay una enorme cantidad de normas aquí en Colombia, incluso desde hace casi 100 años, relacionadas con el patrimonio de familia inembargable y la afectación a vivienda familiar. Son mecanismos que está bien que existan para proteger el patrimonio de la familia, para proteger a los hijos, para proteger al cónyuge, compañero permanente, digamos la pareja, para no estar repitiendo cónyuge, compañero permanente, para proteger a la pareja y pues asegurar, digamos, el derecho a la vivienda digna de la unidad familiar. Tanto la Ley 70 del 31
como la Ley 258 del 96 establecen algunos mecanismos para el levantamiento de la afectación a vivienda familiar y del patrimonio de familia inembargable, sobre todo en favor del acreedor que haya financiado, del financiador, de quien financió la compra, la remodelación, de quien financió la división, de quien financió la remodelación, la construcción de la vivienda familiar, lo cual está bien. Sin embargo, para todo el resto de los acreedores, este es un bien excluido de la masa. ¿Eso qué quiere decir? No puede ser perseguido, no puede ser embargado. En materia de insolvencia, se mantiene esto. Se mantuvo en el año 2012, se mantiene hoy en día. El tema es que hay un gran vacío legal, tanto en el año 2012 como en la última reforma, respecto de qué ocurre con este tipo de mecanismos cuando el deudor entra en liquidación. Entonces, por ejemplo, una pregunta que surge es, si yo entro en insolvencia, ¿mi cónyuge también tiene que entrar en insolvencia? ¿Mi pareja tiene que entrar en insolvencia? Y en algunas ocasiones he dicho sí, y lo que dice la 2445 es sí, pero tienen que hacer procesos paralelos, con unos vasos comunicantes rarísimos que estableció la ley 2445. Pero en el momento en que cualquiera de los dos entra en liquidación, no se dice nada del patrimonio de familia inembargable ni de la afectación de vivienda familiar. Se mantienen excluidos de la masa, pero se mantienen. Entonces, ahí es donde está un poco algunas de las cuestiones que son raras y me parece que hay espacio para desarrollarlas. Lanzo algunas ideas, algunas reflexiones que me parece importante. Si uno de los miembros de la pareja se liquida, se tiene que liquidar también la sociedad conyugal o patrimonial. Porque la sociedad, de la misma manera en que cuando una persona fallece hay que liquidar la sociedad conyugal o patrimonial antes de liquidar su patrimonio en la sucesión, pasa lo mismo acá. Entonces hay que liquidar la sociedad conyugal y patrimonial. Cuando se liquida la sociedad conyugal o patrimonial, pues hay que levantar el patrimonio, pues la afectación a vivienda familiar. De pronto el patrimonio de familia inembargable uno podría alegar que como es a favor de los hijos, pues digamos no, pero la afectación a vivienda familiar que no tiene límite de cuantía, esa probablemente sí haya que levantarla. Porque además, en ese bien, muy probablemente se van a versar todas las actividades del deudor. Pueden lanzar algunas ideas, no quiere decir que los deudores vayan a hacer eso, pero pueden hacerlo. Ejemplo, si yo tengo el crédito hipotecario para comprar la casa que está con afectación a vivienda familiar, sencillamente me endeudo con muchos créditos pequeños, de esos que la tasa de interés es infinita. ¿Para qué? Para pagar el crédito hipotecario, quedar con el bien libre de hipoteca y por lo tanto sin poder ser perseguido por los demás acreedores y entro en liquidación. Y como en la liquidación no entra, supuestamente, o en la insolvencia no entra los bienes afectos a vivienda familiar, entonces con eso pretendo salvar la casa, cuando en realidad lo que se hizo fue otro tipo de situación. Entonces yo creo que aquí hay oportunidad para por lo menos plantear el debate. Esto lo tiene que decantar la jurisprudencia, la ley no dijo nada, es una enorme deuda que tiene la ley con los deudores y los acreedores, pero es importante plantear este tipo de debates, porque esto puede llegar a ser un escenario de fraude a través de mecanismos que justamente deberían ser para proteger la familia. Y esto además pues tiene toda una serie de consecuencias adicionales porque no solamente pueden ser utilizados para defraudar a los acreedores, sino también para defraudar a la pareja misma. Y esto O sea, es... lo que pasa es que esto ya es bastante, o sea, no es ni siquiera una zona gris, Dios mío, causal de divorcio implícita. Yo creo que ahora tenemos que gestionar. Sí. Entonces, creo que se nos amplía el panorama de riesgos en toda esta sociedad patrimonial. Ojo con estas medidas. Creo que claramente ahí hay unos aspectos de revisión frente a los elementos de fraude que los revisaremos a lo largo de la jornada del día de hoy, pero que llaman mucho la atención porque son figuras que no se previeron en la articulación regulatoria, ¿no? Como que vamos expandiendo nuestra regulación en una colcha de retazos sin tener en cuenta el todo
y luego lo vamos viendo sobre la marcha. Pues los desafíos son muchos en este punto, pero creo que también hay esperanza frente a la recuperación de la cartera, frente necesariamente a una gestión del riesgo de fraude crediticio en materia de insolvencia. Es decir, para las áreas de riesgo, la identificación clara de patrones de riesgo relacionados con estas simulaciones desde el propio comportamiento crediticio del deudor. Entonces, voy a dar paso a las preguntas. Yo creo que tenemos dos excelentes panelistas en esta mañana. Siéntanse en la libertad de poder tener esas preguntas, y quien quisiera hacerlas, tenemos un espacio de 10 minutos si alguien quiere participar. Muchas gracias. Pues primero agradecer, de verdad que muy interesante, bastante gratificante poder recibir este tipo de información. Y al doctor Nicolás quisiera preguntarle, se está viendo que efectivamente en la práctica hay casos en los que se demuestra muy claramente el tema del fraude, pero también veo una práctica que no solamente es por parte del deudor, porque a menos de que el deudor sea experto en derecho o experto en insolvencia, pues él sabe qué manejo puede manejo turbio se puede llevar. Lo que vemos en la práctica es más bien al contrario, centros de conciliación y sobre todo firmas de abogados que se especializan en eso. O sea, es increíble uno encontrar en las audiencias que uno ya va identificando qué firmas o qué abogados son los recurrentes que uno encuentra ese tipo de actuaciones y sobre todo, y más preocupante aún, centros de conciliación que se prestan para ese tipo de actuaciones. Entonces, uno como abogado también piensa y dice, bueno, es bueno que nosotros como apoderados de acreedores nos unamos y podamos identificar este tipo de actuaciones y quiénes son los que las hacen, ¿para qué? Para que manera disciplinariamente, o no sé si inclusive de manera penal, ahí ya diría para el doctor Bernate, si también incurría un tema netamente penal o disciplinario, qué colegas y qué centros de conciliación están prestando para ese tipo de actuaciones, que realmente lo que el doctor decía es cierto. O sea, lo que se buscó una ley es de pronto descongestionar un poco el tema del litigio, hacerlo un poco más expedito, hacerlo extrajudicialmente, pero esto va a conllevar al contrario, que los juzgados se van a llenar de objeciones, se van a llenar de más problemas jurídicos. Entonces, no sé qué podríamos hacer como abogados litigantes en este tipo de temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Me parece una muy buena pregunta, de hecho. Y yo solamente quiero recordar que todos, lo que todos ustedes tienen en sus celulares, que son esos chats colectivos. Si algo nos dejó la pandemia es un montón de grupos de WhatsApp. Entonces, dentro de eso, pues obviamente yo sé que se comparten experiencias y este tipo de situaciones. Es importante pues tener este tipo de organización. Los centros de conciliación están vigilados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Sin embargo, pues como actuación administrativa uno tiene que llegar con un caso igual de bien organizado que todos los demás casos. Obviamente, esto es un trámite administrativo que puede llevar a investigaciones, que puede llevar a la revocatoria de las autorizaciones por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, a las sanciones por parte de quienes están a cargo de estos centros de conciliación e incluso de los mismos conciliadores. Pero aparte de eso existen otro tipo de mecanismos. Si el tema es una cuestión de abogados, obviamente pues la vía es acudir obviamente al trámite disciplinario y allí está las comisiones seccionales de disciplina judicial y pues el Consejo Nacional de Disciplina Judicial, que se encuentran, pues que tienen a cargo la disciplina de los abogados y en donde pues en este caso hay que documentar bien cómo se trata de este tipo de situaciones. Eventualmente uno sabe de casos de deudores o de personas que estarían dispuestos a declarar. Tomen todas las pruebas que sean posibles frente a este tipo de cuestiones porque hay que depurar. La figura es una figura maravillosa e internacionalmente en todo el mundo se está promoviendo el régimen de insolvencia del consumidor, lo llaman internacionalmente, para proteger al consumidor que se encuentra en crisis, al consumidor de buena fe. Pero cuando se utiliza de manera fraudulenta hay que tratar de
atesar todas las tuercas, perdón, para que efectivamente el régimen funcione bien. Y quiero solamente hacer un tema, porque a veces uno piensa que como no hay regulación penal, no existe regulación penal. Claro que existe regulación penal. El tema es, en la ley 1380, para los que quieran verlo, incluso en los primeros debates del Código General del Proceso, se alcanzó a incluir un tipo penal especial para este tipo de procesos. Y en el informe de ponencia para tercer debate, que fue el primer debate ante el Senado de la República del Código General del Proceso, ustedes van a encontrar por qué se eliminó ese tipo penal del proyecto de ley de Código General. Y lo que se dijo fue, no vamos a hacer populismo punitivo a través del Código General del Proceso ni a través del régimen de insolvencia. Aquí existe un catálogo enorme de tipos penales que a través de concursos reales, ni siquiera aparentes, sino reales, y perdón que me ponga a hablar de penal, yo no sé qué tan buen pues como penalista soy muy buen comercialista, pero a través de concursos reales de tipos, incluso pueden llegar a estar presentes acá. Estamos hablando de alzamiento de bienes, estamos hablando de fraude procesal, estamos hablando de estafa, estamos hablando de un montón de temas adicionales de falsedades en documento público, de uso de documento privado falso y cosas así por el estilo, que eventualmente pueden llegar a estar involucrados en esto. No, digamos, esto es una cuestión, y no quiero estar promoviendo la congestión en el ramo penal tampoco, pero sí es importante que sepamos con qué herramientas contamos para efectos de moralizar también la práctica de la insolvencia de persona natural. Muy bien, doctor. Yo creo que es muy cierto. Creo que tenemos que seguir trabajando en una articulación de la ética profesional y de la implicación que tiene estos procedimientos fraudulentos, porque esto parte de originación de créditos que han sido captados del público y que tienen una intervención del Estado para la actividad financiera, que es algo que no podemos perder de vista. Es decir, la defraudación es precisamente para todos los colombianos. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ya para el cierre y dar paso a nuestro siguiente panel. Bueno, creo que no hay más preguntas, no veo más manos levantadas, así que Muchísimas muchas gracias. gracias a nuestros panelistas. Excelente.